Tengan todos una feliz mañana. Mi nombre es Alberto López, uno de los pastores de la iglesia South Mountain Community Church, y quiero darles una cordial bienvenida. Bueno, ya no vamos a tener que inscribirnos más para los servicios. Ya podemos asistir a cualquiera de los dos servicios y vamos a tener la oportunidad de venir. Si usted se siente cómodo viniendo así y necesita de alguna de las máscaras de protección para usar, allá afuera siempre vamos a tener disponibles para ustedes. Queremos que puedan disfrutar de un servicio. Hoy tenemos nuestra comunión. Estamos viendo nuestra serie El Dilema, y hemos hablado ya de dos dilemas. Hoy vamos a hablar de un dilema muy interesante. Y bueno, este dilema es un dilema que tiene mucha controversia y que tiene muchas cosas por enseñarnos. Personalmente era algo de lo cual yo era completamente escéptico en la vida. Era una persona escéptica y personalmente tuve la oportunidad de tener algún tipo de experiencia que me mostró que el escepticismo en la vida no es realmente lo que me da la certeza de la verdad, sino que hay un Dios más grande que lo que yo pienso, que lo que a mí se me puede ocurrir y que lo que a veces yo mismo creo. Y hoy vamos a hablar en la parte 3 del dilema, acerca de los milagros de Dios. Porque los milagros de Dios hoy día se han convertido en algo a lo que le han restado importancia, los han convertido en algo que se ha vuelto dentro del mercado de la fe, algo que roba la atención, algo que se presta para explotar a la gente necesitada y en desventaja, y algo que realmente no se enseña con la cordura y con el respeto y con la eminencia que esto merece y demanda. Además, porque la Biblia nos enseña acerca de los milagros, es que nosotros creemos en los milagros. ¿Cuántos de ustedes creen en los milagros? Todos creemos en los milagros, pero antes de creer en los milagros creemos en un Dios todopoderoso que es más grande que los milagros, que es más poderoso y más potente que un milagro, y en el cual no depositamos nuestra fe porque nos hace milagros, ¿verdad? ¿Están conmigo? Entonces hoy vamos a ver esto, y el falso dilema de hoy es el siguiente, y es el que nos pone la sociedad hoy en día, y ese mismo dilema ha existido por años, y es: ¿deberíamos creer que Dios hace los milagros de la Biblia o creer que Dios no hace los milagros de la Biblia? ¿Qué deberíamos creer? Ese es un dilema. Entre una de las dos tendremos que escoger. Si usted habla hoy con una persona, con un millennial, con un joven, es difícil que él le pueda decir a usted que él puede creer en los milagros de la Biblia. Pero si usted habla con un cristiano que lleva 25 años en el cristianismo y que nació en una iglesia donde el cristianismo es de ese que llaman cristianismo con fuego, ¿sí? O sea, que le adhieren la palabra fuego, no sé cómo sea ese. Entonces los milagros se convierten en que tienen que pasar milagros para que Dios esté presente, ¿cierto? Si en una iglesia no hay milagros, entonces no está presente Dios. Como en otros casos, dicen por ahí que el que no hace milagros en el nombre del Señor, pues no puede ser uno de sus discípulos o uno de sus apóstoles o uno de sus pastores. Eso es lo que dicen. Hoy vamos a resolver los dilemas. Y para resolver este dilema, yo voy a usar la música, porque la música es la mejor muestra de cómo nosotros, de manera arbitraria, pretendemos hacer que Dios sea un súbdito nuestro y se ponga a nuestro servicio en vez de nosotros adorarle y servirle a Él. Y pongamos la atención a este video y miren ustedes la letra y el sentido de la letra de este video. Miremoslo un momento, por favor. Montañas se moverá, cadenas se romperán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán.
Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Vinimos por ti, haz tu obra aquí. Vinimos por ti, haz tu obra aquí. Hoy me entrego a ti, haz tu obra aquí. Muévete ya, muévete ya. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Vinimos por ti, haz tu obra aquí. Listo, gracias. Vinimos. Y aquí, con este tipo de canciones, es que nace el primer problema. ¿Y cuál es el primer problema? Y el primer problema lo van a ver en sus pantallas. Y es que no podemos condicionar a Dios por los milagros, pero nosotros condicionamos los milagros. Es algo que la Biblia no hace. Esa canción es completamente antibíblica y podemos fácilmente darle argumentos. Primero, dice, cadenas se romperán, ¿cierto? Dios lo creemos porque hoy vemos. O sea, tú no crees en Dios si no ves el milagro. Y la Biblia no te invita a creer en Dios si ves el milagro. Dice, dichosos los que no han visto y creen. En pocas palabras, esa es la realidad bíblica. Dice, milagros en este lugar. ¿Por qué podemos nosotros, quiénes somos nosotros para condicionar un milagro a que pase en un lugar? Si es que Dios es el Dios de la creación. En esta iglesia, cuando nosotros cantamos y escogemos las canciones, por eso tenemos un director de alabanza que es un pastor de alabanza. Él es un líder que tiene la experiencia, la formación, el criterio suficiente y el discernimiento y está en una constante relación con Dios para escoger las cosas y no enseñar lo contrario a la palabra. Dice, básicamente vinimos por ti, haz tu obra aquí, y si no la hace, entonces Dios no está ahí. Entonces nosotros condicionamos a Dios y sin darnos cuenta la armonía es espectacular, te conecta, te abraza, me enganchó y las emociones, pero está diciendo una cantidad de babosadas tratando de usurpar la autoridad de Dios de una manera irresponsable. Eso no lo debemos hacer. Hoy me entrego a ti, haz tu obra aquí, muévete ya. El mismo nombre de la canción es una orden a Dios, muévete ya. Suena arrogante, pero es una realidad. Nosotros a veces somos los que creamos el problema porque queremos condicionar el milagro. El primer problema y el problema más grave que el ser humano tiene para que sucedan los milagros es que quiere condicionar los milagros y la Biblia no condiciona los milagros. Los milagros existen y pasan bajo la voluntad soberana de Dios. Ahora, la iglesia primitiva, y cuando hablo de la iglesia primitiva, recuerden que no estoy hablando del Antiguo Testamento, estoy hablando de los apóstoles, de Jesús, de Pablo, estoy hablando de los hechos de los apóstoles. No experimentó una existencia libre de problemas. Ellos tuvieron problemas. De hecho, la imagen de esa iglesia es una iglesia que sufría por llevar el evangelio. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿Dios le quitó a esos creyentes las situaciones peligrosas, los dolores que tenían que pasar porque era conveniente o muy inconveniente para ellos? No, los apóstoles fueron perseguidos, los cristianos son perseguidos. No más, la semana anterior mi hijo me preguntaba por qué en las noticias sale que quemaron iglesias cristianas en China. Y le explicaba yo a mi hijo que el comunismo va en contra del cristianismo, porque han quemado 1116 iglesias cristianas en China. Literalmente, en el siglo XXI estamos hablando. Entonces, estamos viendo que
Cuando tú te metes a mirar a la iglesia primitiva y a mirar la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis, lo que yo encontré fue sorprendente, y es que en la mayoría de los pasajes, rara vez fueron rescatados de problemáticas o de problemas graves antes de que hubieran resultados significativos. En realidad, todas las intervenciones divinas ocurrieron con muy poca frecuencia, pasaron de una manera muy esporádica. Ustedes se van a sorprender con la información que les voy a dar. Ahora, hablemos acerca de la verdad sobre los milagros, y quiero que me sigan con estos tres puntos que voy a tocar acá. La primera verdad acerca de los milagros bíblicos, porque nosotros hablamos de milagros bíblicos, no los milagros que pasan en Texas, en un potrero, o en Utah, en un estadio, cuando viene un pseudo apóstol o diosito pequeño de carne y hueso y hace milagros. No, nosotros hablamos de los milagros bíblicos, de aquellos que realmente tienen una trascendencia en lo científico, en lo humano y en lo sobrenatural de Dios, y que son realmente inexplicables, porque los milagros son algo inexplicable en el sentido de su suceso y acontecimiento, pero explicables en todo el contexto del hecho y el resultado, porque si no, no serían milagros. El propósito principal de los milagros fue confirmar la nueva revelación. ¿De quién? De Dios a un pueblo. Ese fue el propósito. Y cuando leemos Juan capítulo 10, del verso 37 al 38, leemos que Jesús dice: si no hago las obras, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Lo que estaba buscando el milagro y los milagros que Jesús hacía era que la gente creyera que Dios existía y que aún estaba presente y que su vida estaba en las manos de Dios. Ese era el propósito de los milagros que Jesús estaba haciendo en ese momento. Y su propósito principal era que todos nosotros y aquellas personas supiéramos que la persona a través de la cual se hizo el milagro era enviada por Dios. El último por el cual se hacen milagros que es enviado por Dios es Jesús. Es Jesús. Ningún ser humano en el planeta tiene la delegación de hacer milagros. Y eso lo quiero dejar completamente claro. Y el que no esté de acuerdo conmigo, yo respeto su posición, pero la palabra de Dios no me da otra salida y otra respuesta. Y para mí, la autoridad de esta verdad es la Biblia. Es la realidad. Segundo, la segunda verdad: cuando se hicieron los milagros a través de las personas en la Biblia, todos sucedieron desde el tiempo de Moisés, pasaron por el tiempo de Elías, por el tiempo de Eliseo, que fueron dos profetas, Jesús y los apóstoles. Hasta ahí hay registro. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que los milagros trascienden en la historia bíblica hasta el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos tener nosotros conciencia de que esos milagros sí sucedieron y que hay evidencias de ellos? Un ejemplo claro es lo que está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, verso 3, y leamos lo que dice: en todo caso, Pablo y Bernabé pasaron por allí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor. Hablando valientemente en el nombre del Señor. En ningún momento se le quita el crédito a Dios, a Jesús, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. ¿De quiénes? De Pablo y Bernabé. De Pablo y Bernabé. Pablo, Bernabé y los apóstoles fueron delegados en aquel tiempo para hacer milagros. Eso es una verdad y nadie la puede negar. El problema es que hay una apostolitis hoy día, y entonces hay hombres como el pastor de la iglesia Bethel Church en California, que se atreve a decir que el que es pastor y en él no obran milagros, pues no es un pastor. Y pues eso no está en la Biblia. Y realmente no es cierto.
Entonces, cada persona o cada grupo de personas en ese tiempo y hoy día tenía nuevas revelaciones y todos tenemos nuevas revelaciones y necesitamos confirmaciones. La palabra de Dios nos revela cosas cuando nunca la hemos leído y la leemos. El milagro lo que hacía era confirmar el mensaje que Dios le estaba dando. ¿Me explico? Es como que el título del sermón de hoy le confirma a usted de lo que le estoy hablando. Si usted lee el título del sermón de hoy, usted dice, ok, los milagros de Dios. Vamos a hablar de los milagros de Dios. Estamos dándole que los milagros le pertenecen a Dios. El título del sermón de hoy no es los milagros. Es los milagros de Dios, porque ellos tienen un autor, un perfeccionador de ellos, el que los hace, un causante, una voluntad por detrás de la nuestra, que causa esos milagros. Y es Dios, es Dios. La tercera verdad es que los milagros fueron extremadamente raros, y visibles. Debían cumplir el propósito de Dios, que era la confirmación, Ahora, y piense usted en esto, si los milagros no fueran realmente importantes y no fueran milagros, o sea, cosas que no pasarían comúnmente, pues nosotros veríamos todos los días la gente caminando por el agua. ¿Sí me entiende? O sea, me voy para Miami y entonces se tiran desde Barranquilla a Colombia caminando al trote por encima de las aguas del mar y llegan a Miami con la maleta. Perderían la relevancia y la importancia, porque eso es un milagro. Vimos que la Biblia relata cuando Jesús camina sobre el agua como un milagro, y lo hizo para mostrarles a ellos que Él estaba ahí. Y Pedro caminó, pero cuando se dio cuenta que estaba sobre el agua, ¿qué le pasó? Adentro se fue porque Él no era Dios. Resucitar personas de entre los muertos. Vimos cómo Jesús resucitó. Sanó a la suegra. Suegra, Jesús es bueno. ¿Ya ve por qué yo quiero tanto a la suegra? Jesús quería a la suegra de todo el mundo. Sanó suegras. Y el único que puede sanar a una suegra, entre otras, es Dios. Como puede sanar al yerno, a la hija, al papá, a la abuela. Nadie más puede sanarte. Nadie más puede hacer un milagro, solamente Dios. La alimentación de los 5,000. Muchos otros milagros. Usted imagínese uno aquí con la pandemia, parado en una esquina con una canasta aquí de la iglesia. Vengan, que vamos a repartir 1,000 comidas y no tenemos sino 5 bolsitas y uno saque bolsitas y saque bolsitas y saque bolsitas y que eso no se acabe. Entonces perdería la relevancia. No sería un milagro, sería algo normal. Pero hoy los milagros les han restado lo que ellos son y el propósito principal, vendiéndolos como si fuera un mercado de cosas que se hacen. Ahora, voy a enseñarles algo muy interesante, y esto está en un libro que escribe uno de los apologistas que a mí más me gusta leer, que se llama Frank Turek, que es un apologista. Un apologista es la apologética, es la ciencia que se encarga de defender la verdad bíblica. Hay un libro muy bueno que se lo regalé yo a un joven y que espero que ojalá algunos de los jóvenes también me lo pidan para regalárselo, que se llama No tengo suficiente fe para ser un ateo. Y en el libro que escribe después Frank Turek, que se llama Robándole a Dios, él hace una investigación exhaustiva de lo que pasa con los milagros en la Biblia, porque dándonos cuenta de lo que la hace la gente es que le roban a Dios el crédito cuando se autodenominan hombres ungidos, el ungido que hace los milagros. Y los que hemos sido víctimas de un milagro, porque yo soy víctima de un milagro, a mí me desahuciaron, y se lo puede preguntar aquí a la familia mía, o los que han tenido la oportunidad de escuchar mi testimonio antes, o los que fueron al retiro de hombres y escucharon parte de mi testimonio, y vieron las evidencias que mostré. Yo soy un milagro de Dios. A mí Dios me hizo un milagro, pero yo nunca le pedí ese milagro, ni nunca sabía que era un milagro. Es más, no me interesaba nada con Dios. La Biblia muestra que los milagros son raros. Si usted se toma la molestia de buscar en la Biblia hay aproximadamente 250 milagros que se ejecutaron. Esos 250 milagros pasaron entre el tiempo de Abraham y los apóstoles. ¿Cuántos años cree usted que hay ahí? Más de 2,000. Y solo hay 250 milagros registrados en más de 2,000 años. En más de 2,000 años. Si difundiéramos eso
y dividiéramos el tiempo por esa cantidad de milagros, eso nos diría que cada 8 años hay un milagro. Eso nos dice la evidencia bíblica. Pero el punto es que los milagros hoy día aún siguen siendo raros y siguen teniendo su trascendencia. El segundo problema que el ser humano ha creado en estos últimos tiempos es que pensamos que Dios solo existe sobrenaturalmente en nuestro mundo. Es decir, Dios es un ser sobrenatural, Él no es natural. Entonces, ¿usted cómo me explica que nosotros somos hechos a imagen de Dios y no somos naturales? Dios es natural y Dios es sobrenatural. Dios no solamente para manifestarse a nosotros lo tiene que hacer a través de cosas sobrenaturales. Él lo hace a través de la palabra de Dios. Lo hace a través de este mensaje que usted está escuchando. Lo hace a través de su papá, de su mamá, de sus hijos, del vecino que le está predicando el evangelio. Lo hace a través de lo que a Él le plazca. Porque es Dios. Él es autónomo, Él es soberano. Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Él no tiene que estar en el cuerpo de nadie o en la estructura de nadie para hacer lo que a Él le place. No hay indicios que Dios haya terminado de hacer milagros en el mundo. No hay pruebas en las que alguien se pueda parar a decir que Dios terminó de hacer milagros en el mundo y que entonces los milagros pasan es en esta iglesia donde está este pastor, este apóstol, este profeta, estos autodenominados diosesitos, que Dios los escogió para que hicieran milagros. No, no existe nada en la Biblia que nos diga que algunos son los que lo realizarán. La Biblia menciona que los milagros se harán y los apóstoles fueron comisionados. Y el último de los apóstoles se llamó el apóstol Pablo. De ahí en adelante, ¿quién hace los milagros? Pues Dios, porque todas las cosas vuelven a su origen. Y tu origen y el mío es Dios. No hay un hombre de carne y hueso que tenga la capacidad de hacer un milagro. ¿O existe? ¿Existe alguno? No. Que pretendan decir que hacen milagros, que pretendan tomar la autoridad de Dios sobre los milagros, es diferente. Ahora, tenemos que reconocer es esto. ¿Por qué oraríamos nosotros por un milagro cuando ya no hay opción disponible? O sea, ¿yo para qué oro por un milagro si los milagros solo pasan en ese lugar? Pues no oro por el milagro, ¿qué hago? Me voy para ese lugar a que me den mi milagro. Así como a veces salen los anuncios. Servicio tal día a tal hora por Instagram. Ven por tu milagro. O como el otro día sacó Daniel Calvetti, que me pareció extraño que Daniel Calvetti hiciera esto, que es un gran músico, un gran adorador, al que yo admiro, al que conocí en la iglesia del pastor Tommy Moya en el año 2001, cuando era apenas un guitarrista solista que empezaba a cantar. Y en el frente de la iglesia le armamos una tarima y le organizamos un concierto para que iniciara su primer lanzamiento, su primera canción. Un hombre valiente, con una familia hermosa, unos hijos maravillosos, una esposa maravillosa, y el otro día en Instagram anunciando: conéctate para que recibas tu milagro. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale eso? Esas cosas son las que nosotros llevamos por fuera de las escrituras y entonces creamos problemas que se convierten en problemas sociales en el cristianismo. En ninguna parte de las escrituras yo veo que haya algo que me desaliente a pedir un milagro. Veo que la escritura me dice que el único al que le puedo pedir milagros es a Dios, a través de Cristo y a través de la oración directa con Él. Es decir, que no necesito ninguna intermediación, porque no existe sino un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama? Jesucristo, nadie más. Él es el único mediador. Ahora, la verdad bíblica que yo quiero que tengamos claros es que creer que el cristianismo solo se trata de milagros es completamente equivocado. El cristianismo no solo se trata de milagros, el cristianismo es más que eso.
El cristianismo se trata de una eternidad con Dios, de vivir una eternidad con Cristo, cara a cara, de estar con Él para siempre. De eso se trata el cristianismo. Y 3 verdades del Evangelio sobre los milagros hoy. La primera verdad: raramente Dios revela el porqué detrás de lo que Él permite o lo que Él causa. Dios a Job, que era un hombre supremamente bueno, incomparable con nosotros, ni siquiera a él, le dijo absolutamente nada y por qué todo lo que le causó y todo lo que le pasó y por qué le devolvió más. Ni siquiera a él le respondió. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y ahí en Mateo 11, 20, 21 nos damos cuenta que Jesús denuncia que en las ciudades Él había hecho la mayor parte de sus milagros, pero no se habían arrepentido. Lo cual me quiere decir que los milagros que nosotros podemos ver de parte de Dios también son muestras de Dios para que nosotros nos arrepintamos. Tengamos en nosotros la conciencia de que Dios nos ama y que el deseo de Él no es decirnos para qué y por qué, pero que la palabra de Dios y las evidencias nos muestran claramente que lo que el Señor busca en nosotros es un arrepentimiento genuino del pecado, volvernos del pecado. Es un arrepentimiento. No estoy diciendo que el que se arrepiente le van a pasar milagros, ojo, porque no estoy condicionando los milagros, porque no soy quien para condicionar a Dios en sus milagros. Sería yo un apóstata al hacerlo. La segunda verdad es que los milagros no producen fe. El que fundamenta su fe en los milagros está desviado de lo que Dios desea de él. Está por fuera del contexto bíblico y del contexto de una relación con Dios. Dios dice que sin fe es imposible agradarlo a Él. Y que la fe es la certeza o la garantía, mejor, como lo dice la traducción original, la garantía de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. La fe nos garantiza que los milagros de Dios sí son verdad, que las evidencias fueron ciertas. Mi fe, confiando en que esas promesas y que esas verdades sucedieron, me hace entender que Dios puede tener misericordia de mí y puede pasar algo parecido o mejor. Pero no es una garantía de que yo lo vaya a vivir por la fe, porque mi fe es una manera de agradar y adorar a Dios. Mire lo que Mateo 11, 20, 21 dice. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Y le dice Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. La fe no es el resultado de los milagros. La fe es el resultado de una relación con Dios, de conocer a Dios realmente, no de los milagros. Los milagros pueden aumentar tu fe y pueden reafirmar tu fe. Pero ¿qué hay de los que nunca le reciben un milagro? Entonces, ¿qué? ¿Esos no son hijos de Dios? ¿No merecen el amor de Dios? ¿Son inmerecedores? No, no es cierto. Eso no es verdad. La tercera verdad: muchos hemos sido heridos y confundidos por personas que dicen saber cómo causar un milagro de Dios. Yo personalmente fui uno de ellos. Yo fui a muchos lugares donde me hicieron pasar al frente y oraban por mí y declaraban sobre mí una cantidad de cosas. Como el otro día me dijo alguien que está asistiendo a nuestra iglesia, me dice: no, si a mí me dijeron que yo iba a grabar mi primer CD hace como 10 años y que iba a hacer no sé qué y que iba a tener un premio Grammy y todavía estoy buscando trabajo. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las palabras de los hombres y nos fijamos en esas pequeñas zorras que se comen las uvas del viñedo, nos olvidamos de la grandeza de lo que Dios hace y eso nos confunde y esa confusión perturba nuestra fe. Y hay personas especializadas hoy en día en el planeta en decir que son capaces de hacer milagros y se visten muy bonito, muy modernos. Todos esos herederos de Kenneth Hagin, de Kenneth Copeland,
todo ese movimiento carismático que trajo este Charles G. Finney de Inglaterra acá, todo ese movimiento donde usted ve cómo le hacen crecer un pie al otro y todas esas cosas, mijo, la palabra de Dios es la evidencia de Dios. Eso por más rasta que tenga el pelo, pantalones cortos y sandalias, huele a azufre, como dijo el pastor Miguel Núñez, que me encanta, huele a azufre, porque así no es que Dios obra. Así no es que Dios obra. La palabra de Dios es poderosa y tenemos que aferrarnos a ella. En la desesperación se aprovechan de la gente. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque es que yo me estoy dando cuenta que aquí en Salt Lake City la gente le gusta más a veces las emociones, y en el cristianismo nos estamos desviando por las emociones. Entonces hoy todos los pastores están diciendo a viva voz y a micrófono: esta pandemia es del diablo, es una estrategia del diablo. Y entonces todo el mundo anda metido allá en YouTube y en todos los canales siguiéndolos y compartiendo. La estrategia del diablo, todos la conocemos, es dividir, matar y destruir. La pandemia fue causada por unos irresponsables que se pusieron a jugar con virus y se les salió de las manos y nos metieron en esto, porque nos tenemos que tapar la boca y ya a veces esa máscara huele tan feo que no sabemos si somos nosotros la máscara. Porque además ya estamos a 6 pies, no le podemos echar la culpa al de al lado porque ni le olemos al lado ya. Por culpa de eso estamos así. Mire lo que dice Juan 9, 2 al 3. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya sido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Imagínense estos cafres, los apóstoles, diciéndole: ¿quién es el culpable de la ceguera? ¿El papá o él? ¿La mamá o él? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Esa es una muestra que los milagros que Jesús hizo era para demostrar que Dios estaba en él y que él estaba en el Padre. Literal, literal. Y resulta que aquí no hay un segundo Mesías. Yo no soy su Mesías. ¿Usted sabe quién soy yo? Yo soy el pecador más empedernido que usted ha conocido. Sí, y si no me cree, pregúntele a mi esposa. Ella le cuenta. Porque esa es mi ayuda idónea. Esa me conoce hasta cuántos pelos tengo dentro de la oreja, porque además me los corta y me hace llorar, que me los jala. Entre otras, esto es una cuña para que no me lo jale. Ahora, mientras sea el día, tenemos que llevar a cabo la obra que Él me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en este mundo, y aquí está la clave, luz soy del mundo. Mientras yo esté en este mundo, luz soy del mundo. Cuando Jesús se fue, ¿quién es la luz? Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es la luz. Entonces no son los apóstoles, los profetas, es la palabra de Dios. No son los pastores, no es en sí, no es la iglesia X, la iglesia Y. Como le digo, todos ustedes, esta ciudad está llena de iglesias muy buenas y pastores maravillosos para lo que hacen, para lo que están dedicados. Pero la única misión como la que nosotros tenemos, que es llevar el evangelio con la transparencia de la verdad y la claridad de la verdad, solamente creo que nosotros nos preocupamos por esa transparencia. Cada uno de ellos está haciendo bien su trabajo en lo que decidió. Y yo respeto eso. Pero nosotros tenemos acá una tarea. Yo no puedo hablar mal de nadie porque no soy quien. Pero sí me puedo sorprender de ver cómo nosotros, teniendo la palabra de Dios, nos dejamos engañar. Y decimos: no, es que Dios me dijo que te dijera, o es que Dios me habló y me dijo que no, que ya no. A ver, cuando Dios lo tiene a usted sirviendo, lo tiene encaminado, lo está edificando, lo está confrontando, le está enseñando, de repente le dice: no vuelva por allá, que ya no lo va a confrontar más. ¿Convencido, mijo? Métame los dedos a la boca a ver si tengo dientes y verá cómo le sale el dedo mocho, porque lo muerdo. No, hay cosas en la vida que yo no puedo negar. Y la conclusión del mensaje de hoy es la siguiente: si no ocurre un milagro y si el milagro no ha llegado a tu vida, lo que tenemos que hacer es buscar al Señor de corazón, sin descanso. Eso no quiere decir que Él no haga milagros. Él va a hacer un milagro cuando a Él le plazca. Y los milagros
tienen condiciones claras y precisas para Dios. Y el deseo de Dios es siempre en su propósito, no es otro. Los milagros de Dios están encaminados a su propósito. Entonces, en este dilema, lo que aprendemos hoy es a esperar.